Señor Lenín Moreno, usted tiene dos opciones para devolverle la tranquilidad y la paz al Ecuador. Dar marcha atrás al paquetazo y ponerse del lado del pueblo, de la gente que lo votó, de la gente que creyó en sus promesas y que usted hasta el momento no ha cumplido. Y la segunda opción sería renunciar. Ha llegado la hora de que se lo plantee, aunque usted se sienta tan cómodo en su puesto. La segunda opción, por muy triste y desilusionante que parezca, no sería la más adecuada, ya que eso no garantiza que el personaje que tome su cargo elimine las nefastas decisiones económicas que están afectando mucho a los más vulnerables. El país no quiere que lo sigan usando para enriquecer a los más ricos, porque si usted sigue empecinado en sus medidas, el país va a seguir paralizado. Le pongo dos ejemplos para que recapacite su paquetazo: las protestas de Hong Kong y los chalecos amarillos en Francia. Ambos cumplieron sus objetivos principales y aunque las protestas ahí aún continúan, los reclamos por los que empezaron su lucha fueron logrados. Es decir, cumplieron con su misión al hacer que el gobierno dé marcha atrás. Y lo mismo pasará en Ecuador. La gente no se va a quedar tranquila en casa hasta que usted no revoque sus medidas tan desfavorables para la clase trabajadora. Pareciera que es un discurso populista el mío, pero no. Saque lápiz y papel. Con este paquetazo lo que Lenín Moreno busca es dejar en las arcas del Estado unos 1.300 millones de dólares al año que se destinaban a los subsidios de los combustibles. No suena mal, ¿verdad? Si le des un alivio fiscal. Pero aquí viene el gran pero que los medios no se atreven a publicar. Lenín Moreno condonó más de 4.600 millones de dólares a grandes empresas nacionales y transnacionales. Si Moreno le cobra la deuda a este selecto grupo de ricos ecuatorianos y extranjeros, no haría falta plantearse quitarle los subsidios a los combustibles durante los próximos 4 años, al menos. Esa suma de dinero que usted le perdonó a las grandes empresas es mayor que el préstamo de 4.200 millones de dólares que les pidió al FMI. Tengo un poco de cordura que al menos sumar y restar sí sabemos. Lenín Moreno decidió joder al país quitando los subsidios, que lo único que lograrán es hacer que los precios de los productos más básicos crezcan y que el pueblo, en lugar de comer pollito los sábados, coma arroz con huevo mirando telenovelas, porque para el pollo ya no alcanzará y la televisión, en lugar de mostrar la verdad, pondrá cuentos y dibujos animados. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país. Y claro que la gente piensa que a usted le importa un bledo el país y no hace nada bueno. Da la impresión de que usted, señor presidente, se levanta todos los días con el pie izquierdo y con ganas de joder al país. Lo que usted debe hacer es quitarle la amnistía tributaria a las grandes corporaciones, porque de lo contrario va quedando claro para quién usted trabaja. Vamos, Lenin, cóbrele esa millonaria deuda a los ricos y levante el paquetazo. Es mi asesoramiento gratuito, porque de lo contrario los manifestantes hará que usted ruede directo al abismo. La historia así nos lo demuestra y Lenin pasará a formar parte del grupo de los derrocados, de los perdedores, de los traidores, de los inútiles, de los bueno para nada, y será aún más odiado porque pese a ser considerado uno de los peores presidentes de la historia del Ecuador, él seguirá recibiendo un jugoso salario vitalicio no solo como expresidente, sino también como exvicepresidente. Vamos, Lenin, hágale honor a su nombre y piense en su pueblo, que son ellos los que de verdad mandan. Soy Gabriel Bulgakov y hay varios puntos importantes que hoy trataré de resumir en este video, panorama que no solo se refleja en el Ecuador, sino en cada nación latinoamericana. Primero, la corrupción. Si políticos chinos, aún sabiendo que hay pena de muerte por corrupción, se atreven a desafiar al régimen, imagínense el grado de corrupción que hay en Ecuador y en América Latina, donde las leyes están hechas para protegerlos y para darles sueldos vitalicios pese a demostrarse su corrupción. Es algo inaudito, y ya que he dicho inaudito, hablaremos también de los INA Papers, el mayor caso de corrupción de Lenín Moreno que los medios no se atreven a tocar. Segundo, los medios de comunicación. Resumiré por qué no hay cómo confiar en la prensa ecuatoriana. Está vendida al poder y explicaré por qué y cómo esto sucedió. Tercero, Lenín Moreno es un moribundo político y su única medicina que lo mantiene vivo es su discurso de odio y anticorreísta. Es un punto clave en la crisis ecuatoriana. Y cuarto, hablaremos del paquetazo en sí, que no es otra cosa que una orden del FMI que le prestó dinero al gobierno de Moreno. Ya todos sabemos que cuando el Fondo Monetario Internacional presta dinero, también ordena las medidas que el deudor, en este caso la administración de Lenin, debe tomar. Y la orden fue paquetazo para el pueblo. Y como siempre, si te gusta el video dale like, si no te gusta dale dislike. Y ante tanta insistencia de mis seguidores, me he creado una cuenta oficial en Twitter porque hay varias cuentas falsas usando mi nombre sin mi permiso. El enlace te lo dejo en la descripción de este video. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram. Empecemos.
Lo que está pasando ahora mismo en Ecuador es en realidad una bomba del tiempo que se encendió a principios de año cuando Ecuador volvió a hacer un pacto con el diablo. Hablamos del pacto con el FMI. La historia nos demuestra que acudir al FMI es la peor decisión que puede tomar un gobierno, porque en todos los casos del pasado, de todos los países, lo que se ha provocado es una crisis total, económica, social y política. Y esa bomba del tiempo encendida hace menos de un año explotó la semana pasada cuando Lenín Moreno impuso una serie de medidas conocidas comúnmente como paquetazo, que no son otra cosa que órdenes del Fondo Monetario Internacional. Ya se explicado en otros videos cómo funciona el FMI, pero para los que son nuevos por estos lares, les dejaré un fragmento explicativo al final. Este paquetazo en Ecuador tiene un antecedente. Recordemos que tan solo un mes después de que una misión del FMI estuviera en Ecuador, donde revisó la situación económica, el Ejecutivo ecuatoriano anunció varias medidas, que incluyeron el aumento de la gasolina, recortes en los recursos para la educación, salud y cultura, entre otras áreas. Posteriormente, Ecuador tomó un millonario crédito y el paquetazo de ahora es tan solo la cereza de este pastel de... Y claro, ¿qué van a decir el FMI y sus organismos aliados? ¿Que las medidas son correctas? Pues no se van a contradecir. ¿Y qué van a decir los organismos internacionales como la OEA? Que Moreno hace lo correcto. Vamos, estos organismos no sirven para nada, deberían eliminarlos. Lo peor de todo es que, según fuentes fidedignas, Julian Assange fue entregado a las autoridades británicas no solo a cambio de la aprobación de dicho millonario crédito del FMI, sino como venganza de Lenín Moreno luego que se filtraran los INA Papers, el mayor caso de corrupción de Lenín Moreno, que la prensa calla. ¿Por qué? Porque es cómplice de este atraco. Pese a que Wikileaks, organización fundada por Assange, asegura que ellos no filtraron los INA Papers, todo apunta hacia ellos. Hasta hace unas semanas, la popularidad de Lenín Moreno se encontraba alrededor del 30%, pero a estas alturas, su popularidad creo que no supera ni el 15%, y eso siendo generoso. La acelerada caída de la credibilidad del presidente ecuatoriano, la imposición del paquetazo impuesto por el FMI y la declaración del estado de excepción ante el justo reclamo popular se suman a las denuncias de corrupción. Todo este cóctel de descontento ha ido abonando el mismo camino que siguieron presidentes derrocados como Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Otros bueno para nada, que siguen recibiendo su sueldo vitalicio como expresidentes. Vividores. El paquetazo económico decretado por el gobierno, que como ahora ya sabemos fue en realidad impuesto por el FMI, incluye el incremento del precio del diésel y de la gasolina extra. El diésel, habitual combustible del transporte de productos alimenticios y variadas mercaderías, costaba $1.03, pero desde ahora costará más del doble, $2.27. Hablamos de un aumento del 123%. La gasolina extra, que es la más usada por la gente con automóviles, ha pasado de costar $1.85 por galón a casi $2.30. Con la eliminación del subsidio estatal, el gobierno ecuatoriano pretende ahorrar unos $1.300 millones anualmente. Pero, ¿por qué eliminar el subsidio y no cobrarle a las grandes empresas, como lo expliqué en el principio del video? Es algo que ningún medio de comunicación se atreve a mencionar. Y es que uno de los grandes problemas de Ecuador son los medios de comunicación, que antes de la era del internet, con la manipulación mediática, hacían que el pueblo confiara en su elegido, y de esta manera ponían y quitaban presidentes. Cuando Rafael Correa estaba en el poder había dos bandos, los medios estatales, que por supuesto arropaban a Correa, y los medios tradicionales financiados por la banca, que eran y son claramente anticorreístas. Cuando Lenin llega al poder gracias a Correa, no olvidemos que Lenin no llega al poder por sus propias piernas, llega gracias a la popularidad de Correa. Lenin se queda con los medios estatales, que por supuesto lo respaldan y no son críticos con su gobierno, e inmediatamente Lenin cambia de bando, le da la espalda a Correa, mete preso a su vicepresidente Jorge Glass al destaparse un caso de corrupción, se alía con la derecha y todos los medios anticorreístas se ponen de su lado. En pocas palabras, los ecuatorianos no tienen cómo informarse de la realidad de su país, porque ningún medio se atreve a contradecir al ahora gran señor. Esta es la gran verdad. Al no poder publicar noticias escandalosas de Lenin, los medios se dedicaron a caricaturizar a Rafael Correa. Y ahí es donde me da pena el pueblo ecuatoriano, ya que el troll center de Lenin se activó en las redes sociales y sacaban memes, caricaturas y trapos sucios de la era de Correa. Y la gente, en lugar de cuestionarse las malas medidas de Lenin, compartían memes anticorreístas. Está bien, Correa no fue un santo y permitió y cometió muchos errores y barbaridades, por lo que las grandes obras en infraestructura o educación no se justifican si detrás hubo robo, sobreprecios, corrupción
corrupción y despilfarro. Así que hay que destacar que muchos de los ecuatorianos fueron manipulados con noticias anticorreístas y desviaron así la atención sobre las malas decisiones de Lenin. Y Lenin se sumó a las críticas contra Correa y parece que le ha resultado fácil engañar a la gente. Perdónenme amigos ecuatorianos, pero estoy tratando de ser lo más sincero posible con ustedes. ¿Con qué cara viene Lenin y grita a los cuatro vientos el despilfarro en la década de Correa si él fue su vicepresidente durante 6 años? 6 días no, ni 6 meses. 6 años. Y ahora este señor viene con un discurso anticorreísta, engañabobos, a querer tapar el sol con un dedo. ¿Acaso él no sabía de los sobreprecios, del despilfarro y de la corrupción? Prohibido olvidar fue el lema durante toda esa década, y ahora resulta que Lenin no se acuerda de nada. Y no solo eso, sino que después, en el 2013, Lenin Moreno se fue a vivir 3 años a Ginebra, Suiza, como delegado de las Naciones Unidas, pero ojo, durante estos 3 años, él seguía trabajando para el gobierno de Correa, y tenía su jugoso salario pagado por los propios ecuatorianos. Vivía como rey en una de las ciudades más caras del mundo. Vamos, señor presidente, deje de desviar la atención y de engañar a la gente. Usted estuvo ligado a todo el mandato de Correa durante toda una década. Si vio tantas irregularidades, ¿por qué no las denunció en su momento? El discurso anticorreísta de Moreno solo pretende desviar la atención de lo verdaderamente preocupante. Así que usted, querido amigo anticorreísta, está bien que comparta memes y críticas contra Correa. Está en su derecho, pero espero que sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta que lo están manipulando. Mejor exíjale a Lenin, que repito, a estas alturas seguramente tiene un 15% de aceptación popular, que haga cambios para el beneficio de su pueblo y no para el beneficio de la banca, de las grandes corporaciones y de los más ricos al bendecirlos con amnistía tributaria. Hay una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones acerca de los Sina Papers y la expulsión de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar la carrera política de Moreno e incluso hacer que este acabara tras las rejas. En marzo de 2011, en la capital de Belice, el hermano del presidente Lenin Moreno abrió una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp. El objetivo no era otro que recibir dinero de coimas que se recaudaban dentro del Ecuador. Los sobornos comprobados se recibían de distintas multinacionales que pagaban por la adjudicación de determinadas concesiones con el Estado. Para que se hagan una idea del dinero que movía INA Papers, en solo uno de esos movimientos fraudulentos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares. Ya se ha demostrado que los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización fraudulenta liderada por Lenin Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, Lenin cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, fraude fiscal, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano. La situación es grave. La cara de las huelgas en Ecuador es la cara de los indígenas, de momento. Recordemos que el 7% de la población ecuatoriana es indígena, hablamos de 1 millón de personas y el 51% de ellos es pobre, lo que explicaría que fueran los primeros en reflejar su descontento. Ecuador vuelve a la inestabilidad. Después de muchos años de tranquilidad social, un presidente vuelve a ser amenazado con ser derrocado. Rafael Correa desde Bélgica intenta explicar que la renuncia de Lenin Moreno es la mejor opción, aunque eso la verdad tiene fines políticos, puesto que le abriría las puertas a lanzarse como vicepresidente, porque la Constitución no le permite ser presidente otra vez. Pero Correa tiene un gran problema. Si su mejor opción para reemplazarlo fue Lenin Moreno, y ya nos hemos dado cuenta el tipo de político que resultó ser, ahora mismo Correa no tiene a ningún candidato por el que el pueblo sienta simpatía. En las redes sociales suena el grito de "vuelve Correa, vuelve", mientras otros intentan acallar esas voces con el "devuelve Correa, devuelve". De lo que sí estoy seguro, aunque sería la mayor pesadilla para los anticorreístas, es que si Rafael Correa se lanza a la vicepresidencia poniendo al Pato Donald como candidato a presidente, su partido volverá al poder. El pueblo tiene la última palabra.